Hola, mi nombre es Erika Hernández y hoy junto con Luis Maestres vamos a hablarles acerca de nuestro primer proyecto para la asignatura de computación emergente. Consiste en una red neuronal artificial convolucional para la predicción de multiclases, en este caso para 10 categorías de prendas de ropa, utilizando el dataset de Fashion MNIST. A continuación veremos todo lo referente al preprocesamiento. El dataset de Fashion MNIST consiste en 70.000 imágenes de 28 por 28 píxeles distribuidas a través de 10 categorías de ropa. Es un dataset que se encuentra en la escala de grises tomando un rango de 0 para el negro y 255 para el blanco. Hemos tomado en consideración tres aspectos. En primer lugar, tenemos input normalization de tal manera que estos valores para los píxeles, en vez de estar de 0 a 255, que estuvieran de 0 a 1, y esto lo realizamos dividiéndolos entre 255. En segundo lugar, como técnica de preparación de las etiquetas, hemos decidido seleccionar la técnica de one-hot encoding de tal manera que se crea un vector binario para las 10 clases o elementos, donde se le coloca 1 para la clase correcta y 0 para las otras clases. Sin embargo, para garantizar un suavizado, seleccionamos la técnica de label splitting de tal manera que no sea un 1 absoluto, sino que se coloca 0.9 para la clase correcta y 0.1 para la clase incorrecta. Y en tercer lugar, y por último, la preparación del set de datos. Originalmente, Fashion MNIST divide estos 70.000 imágenes en 60.000 para el entrenamiento y 10.000 para las pruebas. Mantuvimos los 10.000 para las pruebas, sin embargo, el set de entrenamiento de 60.000 imágenes lo dividimos en dos: 48.000 para el entrenamiento propiamente dicho y después los 12.000 restantes para la validación. Y esto es todo en cuanto al preprocesamiento. A continuación, la arquitectura. En cuanto a las arquitecturas del proyecto, realizamos 4 arquitecturas, sin embargo solamente seleccionamos una como la más óptima, que correspondía a la cuarta arquitectura. Para ver todas ellas se encuentran en el enlace del cargo. En cuanto a esta arquitectura óptima, tenía los siguientes hiperparámetros. En primer lugar, la tasa de aprendizaje o learning rate se inicializó con un valor de 0.001, la cual iba decayendo gracias a la técnica de quotient decay. Posteriormente, el número de épocas, el número de epoch seleccionados fue 60, debido a que consideramos que es lo suficiente para evitar under y overfilling. Después, en tercer lugar, tenemos el tamaño del lote, la cual se consideró de 32 unidades, y por último, como algoritmo de optimización, seleccionamos la técnica de ARM. Ahora, en cuanto a la estructura propia de la arquitectura, tenemos lo que viene siendo una capa de extracción y una capa de procesamiento. En cuanto a la capa de extracción, tenemos 4 capas convolucionales y 2 capas de pooling. ¿Cómo están constituidas? En primer lugar, tenemos 2 capas convolucionales seguidas, que por medio entre ellas hay patch normalization, pero estas capas se caracterizaron por tener ambas 64 filtros, un kernel de 3x3, una activación de tipo ReLU, el padding era same y además contenía regularización L2. Después de estas 2 capas, que eran con la misma estructura, tenemos una capa de max pooling. El tamaño del pool era de 2x2. Posteriormente, aplicamos una capa de dropout con una probabilidad de 25. Posteriormente, estaba seguido de otras 2 capas de convolución, a su vez también separadas por batch normalization. Estas capas de convolución, en vez de tener 64 filtros, tenían 128 filtros. El kernel se mantenía igual de 3x3 con la misma activación ReLU, el mismo padding y también aplicando regularización L2. Posteriormente, de estas 2 capas, también se realizó max pooling con un pool de 2x2 y con un dropout de probabilidad de 25%. Por último, ahora entrando en la parte del procesamiento, tenemos la capa de aplanamiento, de tal manera que posteriormente pasa por una capa densa de 128 unidades con activación ReLU y también regularización L2, seguida de batch normalization para tener una capa de salida con 10 unidades también con activación de tipo ahora softmax, y de tal manera que ya sea la salida directa con respecto a nuestra arquitectura. Para nuestra arquitectura final empleamos varias técnicas de regularización. La primera de ellas fue el cosine decay, un método de decaimiento de la tasa de aprendizaje en términos de la función coseno. Inicialmente se empieza con un valor grande hasta que se reduce a un valor mínimo. Esto permite que el aprendizaje sea más suave y la convergencia sea mejor. Por otro lado, se empleó el label smoothing descrito ya anteriormente, y también se empleó el mix-up, un método de data augmentation que permite generar nuevas muestras a través de una combinación lineal aleatoria con las que ya se tiene. También implementamos técnicas vistas ya en clase, como lo son por ejemplo la regularización L2,
que permite aplicar una penalización en la función de costo en términos del cuadrado de los pesos, con un lambda de 0,01. También implementamos el dropout con una probabilidad de 0,25 en cada una de las capas para que el aprendizaje sea más uniforme. Y por último, implementamos un batch norm por cada una de las capas también. Esto puede hacer ver que el entrenamiento o el tiempo de entrenamiento fue muy largo del modelo, pero esto trajo un beneficio y es que redujo significativamente el overfitting presente en las arquitecturas anteriormente probadas. Los resultados de nuestra red final mostraron que esta tiene una precisión de 94,2%, así como un bias de 0,03 y un variance de 0,02. Puede parecer que por la cantidad de bias que hay, la red no fue capaz de entender los datos, pero la verdad es que sí lo logró. De hecho, se podría afirmar que ella se encuentra en el punto de equilibrio entre el trade-off bias-variance. En esta gráfica se puede observar que a lo largo de los números de los epochs pudo ir mejorando progresivamente la precisión y que de hecho no se observa ningún tipo de overfitting. A su vez, podemos afirmar que esta red es competente, ya que existen varios papers que mencionan que las eficiencias o las precisiones de estas redes, justamente en el set de datos FashionMNIST, no alcanza esta misma precisión. Por tanto, podríamos concluir con mucha facilidad que la arquitectura diseñada por nosotros es lo suficientemente capaz para aprender. Sin embargo, no se deja atrás la posibilidad de seguir mejorándola y seguir aumentando la eficiencia.